Gracias, hermanos. Bien. No quisiera comenzar este tema sin antes seguir clamando a nuestro amado Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Así como cada día nosotros nos despertamos y nos saludamos, ¿cierto? Saludamos a nuestros seres queridos, a los que van llegando, a los que han dormido afuera, y les decimos: buenos días, hermano, ¿cómo estás? Qué bueno verte el día de hoy. Buenos días. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Y espero que lo hagamos de un corazón abierto. Digamos juntos: buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. ¿Qué haremos hoy, Espíritu Santo? Buenos días, amado Espíritu. Espíritu Santo, te pido que me acompañes, que nos acompañes en el día de hoy. En cada uno de nuestros pasos, en cada una de nuestras acciones y en cada una de nuestras decisiones. Pero levantémonos. ¿Cómo queremos entonces recibir la unción si estamos sentados, si estamos con un rostro cansado? Tenemos que levantar el cuerpo, levantar el espíritu. Y sigamos orando y sigamos clamando para que se derrame el Espíritu Santo. Invitamos al Espíritu Santo a este lugar. Amén. Ven, amado Espíritu. Ven a derramarte con toda la abundancia de tu amor y tu gracia. Ven, porque te necesitamos. Esta renovación, estos jóvenes te necesitan. Esta renovación quieren encontrarse nuevamente contigo. Ven, amado Espíritu. Ven, inunda este lugar con tu preciosa unción. Ven, 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 amado Espíritu Santo. Clame, clame, porque usted necesita el Espíritu Santo. Si queremos aprender, si queremos caminar, si queremos servir, necesitamos al Espíritu Santo. Dile sin miedo: ven, Espíritu Santo, ven, ven, derrámate. Ven a posarte sobre nosotros. Ven a mi renovación. Ven, Espíritu Santo, derrámate. Ven, Espíritu, ven. Llena este lugar con tu preciosa unción. Ven, 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 ven. Y no te canses de clamar, no te canses de pedirnos. Él quiere transformar tu vida. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven, ven. Ven, amado Espíritu. Ven, ven. Cantemos esta canción. Ven,
queridos jóvenes, ¿quieren conocer al Señor? ¿Quieren conocer al Señor? Es necesario entonces que tengamos un pleno encuentro con la persona del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Gracias, Señor. Ahora sí, muy buenos días a ustedes. ¿Cómo están? Bendecidos, encendidos en victoria. Bien, cada vez sale mejor. Desde que hace unos 4 o 5 años comenzamos a practicar este ejercicio del bendecidos, encendidos y en victoria. Al principio nos parecía algo extraño, a algunos les costó harto aprenderse, ¿cierto?, estas 3 palabras, estos 3 conceptos, pero cada vez sale mejor. Gloria a Dios por eso. Falta la mímica, era bendecidos. Ya que, ven para acá. Aquí está nuestra hermana, bien, como ustedes pueden ver, esperando a la nueva generación, está gestando la nueva generación carismática de Chile. Y le vamos a pedir que nos enseñe entonces el bendecidos, encendidos y en victoria. La mímica La mímica. es bendecidos, encendidos y en victoria. A ver. Ahí, ¿cómo es? Acompáñenme. Practiquemos. Es bendecidos, encendidos y en victoria. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Javi, muchas gracias. Bien, hermanos míos, vamos a entrar en materia. Primero presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es Santiago y ha sido un camino largo para llegar aquí, un camino largo, y no lo digo porque hayamos tomado un vuelo de 2.000 kilómetros más o menos, aunque sí, vivimos bastante lejos, pero un camino largo con el Señor. Hace muy poco quiero comentarles que estuve en el aniversario carismático. Yo conocí la renovación carismática el año 2009 por una compañera del colegio, ¿ya?, que a mí me gustaba. Pero no fui. Nunca fui al grupo de oración. Nunca fui, me invitó 3, 4 veces, nunca fui. ¿Motivos, razones? No lo sé, pero creo que quizás no era la motivación adecuada para poder estar en la comunidad. Yo hoy día lo veo así. Así que no fue hasta el año 2014, en el mes de enero del año 2014, cuando 2 hermanos, bien, Diego Espinosa y Rodrigo Calderón, me invitaron a mi comunidad Buena Nueva, que está presente el día de hoy. ¿Dónde están? Bueno, me invitaron a mi comunidad y comencé a conocer la experiencia de Pentecostés. Y comencé realmente a conocer a la persona del Espíritu Santo. Y quiero recalcar, persona. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es... A ver, si no están convencidos, entonces tenemos problemas. El Espíritu Santo es... Bien, aunque yo esperaba que me dijeran alguien, pero sí, muy bien. De todas formas, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Es una persona, ¿cierto? La tercera, ¿qué pasó? La tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? La tercera persona de la Trinidad. Ahora, esto no es un podio, ¿cierto? No hay un primer, un segundo y un tercer lugar. Pero lamentablemente en la pastoral, sobre todo a nivel juvenil, y estoy hablando desde catequesis para niños, ¿cierto?, catequesis familiar, catequesis para primera comunión, confirmación, siento yo, y si me corrigen, si sus diócesis están diferentes, bueno, gloria a Dios, siento yo que no se le ha dado el correcto enfoque, o más bien la correcta y la importancia verdadera que tiene la persona del Espíritu Santo. Porque ¿qué le explicamos a los niños? Que el Espíritu Santo es una paloma, es un fuego, es un río, es la lluvia, ¿cierto? Es un soplo. Bueno, no es que la canción esté mal, esté equivocada, pero no nos podemos quedar ahí.
Bien, no nos podemos quedar en relacionar al Espíritu Santo con objetos, ¿cierto? Con cosas creadas, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien, es una persona. Y aquí está mi hermano Francisco Bustamante, que yo sé que es psicólogo, y voy a ser muy patudo y le voy a pedir perdón desde ya si yo cometo algún error y alguna barbaridad con lo que voy a decir. Trataré de que no, ya seré un poco más conciso. Pero una persona la podemos identificar por al menos tres aspectos. Persona, tres aspectos. Tiene identidad, tiene intelecto, inteligencia, ¿cierto? Y también tiene una dimensión de sentimientos, ¿cierto? Y el Espíritu Santo sí tiene una identidad. El Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, pero sí es Dios, al igual que los otros dos. Bien, ese es el misterio de la Trinidad, que al principio es muy complejo de entender, muy complejo de entender a la primera, pero debemos comprender, y hay varios gráficos, ¿cierto?, para explicar esto, pero debemos entender que el Espíritu Santo tiene identidad, se diferencia, ¿ya? No es el Padre y no es el Hijo, pero sí es Dios, al igual que los tres. Y el Espíritu Santo sí tiene inteligencia, sí tiene intelecto, porque el Espíritu Santo te conoce a ti, me conoce a mí, conoce a los hermanos de la música, conoce a los hermanos que están allá en la galería, al Padre Jesús lo conoce, a los hermanos que están en reunión también los conoce, nos conoce. Y el Espíritu Santo, y aunque le suene una barbaridad o le suene algo extraño, el Espíritu Santo sí tiene una dimensión de sentimientos. Y no lo estoy inventando yo. ¿Bien? Porque si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, específicamente, ¿cierto?, a Efesios capítulo 4, ahí dice, hay un anuncio, ¿cierto?, a esa comunidad: no entristezcan al Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir entonces? Que efectivamente el Espíritu Santo sí se puede entristecer. ¿Y cómo entristecemos al Espíritu Santo? ¿Cómo? A ver, Tomás. Me voy a acercar a ti. Tomás, ¿tienes alguna idea de cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? No como recomendación, porque esto no hay que hacerlo. No acordándonos de Él, no aclamándolo, no orando por Él. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, todos escuchamos, ¿cierto? Pero igual, para que suene por los parlantes. Pecando, ¿cierto? Teniendo una actitud de pecado, un comportamiento, pero también, ¿cierto?, dejándolo de lado. Porque el Espíritu Santo no es el arroz de la cazuela. A algunos ni siquiera les gusta la cazuela con arroz. Para que vean. Leo, la cazuela es un plato típico chileno, ¿lo conocen allá? ¿La tienen allá en Argentina? Más o menos. ¿Quién le puede explicar cómo se prepara una cazuela a nuestros hermanos de Argentina? Ya. La cazuela. Eso es, vamos. Primero, la carne se echa a cocer a la olla a presión. ¿Sí? Ya. Se echa a cocer. Después, con agüita ya. Y después se saca la carne y se echa las verduras. Papa, cebolla. Tenemos discusión, tenemos diferencias. Papa, choclo, broto verde. ¿Soy italiano? Ya, eso. Mote, frangoyo. Y verdura. Se revuelve. Y después ya, está listo, se echa de nuevo la carne, se echa, bueno, cébola, fideo, arroz, lo que sea. ¿Cómo que sí? Ya, y ahí está rica
Bueno, muchas gracias, hermana. Hay diferencias. Pero se dan cuenta que hay diferencias. Y el arroz fue nombrado como el octavo ingrediente recién. O sea, no es por ningún motivo el ingrediente principal, es totalmente prescindible. ¿Se dan cuenta? Entonces el Espíritu Santo no es prescindible. El Espíritu Santo no es algo que tú puedas dejar de lado y ya, ¿cierto? El Espíritu Santo no es el arroz de la cazuela. El Espíritu Santo es fundamental para nuestra vida, ni siquiera para nuestra vida de iglesia, ni siquiera solamente para nuestro servicio. El Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida completa, en la integralidad de mi persona, en todo lo que hago, es fundamental. Como el agua de la cazuela. Muy bien, como el agua de la cazuela, porque no hay cazuela seca, ¿o sí? Ya, no nos pongamos a inventar cosas. La cazuela que todos conocemos es con sopa, ¿bien? Un caldito rico, revitalizador, ¿cierto? Algunos le llaman incluso el levantamuertos. ¿Eh? Es el No sé mariscal. por qué, ¿eh? No sé, me contaron por ahí que funciona. Bien, pero para remarcar, ¿cierto?, la dimensión del Espíritu Santo en Efesios, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Ojo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. ¿Ven que el Espíritu Santo los conoce? ¡Ey, bautizados! Todos ustedes están marcados con ese sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí los conoce, aunque ustedes quizás no lo conozcan bien a Él, pero Él sí los conoce. Están sellados para el último día, porque han sido bautizados. ¿O hay alguien aquí que no ha sido bautizado? ¿No? Bueno, entonces, el que avisa no traiciona, como dicen. Quedan todos avisados. El Espíritu Santo los conoce. Están marcados por Él. Bien, seguimos. Eviten la amargura y toda clase de maldad. La amargura, como decía nuestro hermano Tomás, y toda clase de maldad, como decía nuestra hermana Eva. Bien, por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Amén. En palabra de Dios. ¿Se dan cuenta entonces que el Espíritu Santo no es un agregado, sino que está con nosotros, ¿cierto?, desde la gracia que hemos recibido en el bautismo, y estamos con Él, sellados con Él hasta nuestro último día? Si nosotros queremos hacer como que no existiera, o como que es algo no importante, bueno, eso ya es problema nuestro, pero es un gran problema. Si de verdad, como decía la canción del hermano Marcos Barrientos, ¿cierto?, queremos conocer al Señor, tenemos que pedir el Espíritu Santo y decir: ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción, porque te quiero conocer. ¿Bien? Entonces, yo les enseñé esta dinámica del buenos días, Espíritu Santo, pero no porque fuera bonito, tierno, sino porque el Espíritu Santo quiere tener una relación cotidiana contigo. Quiere tener una relación de todos los días. No es solamente en el grupo de oración, ¿bien?, no es solamente en los encuentros nacionales, no es solamente en las convivencias mensuales, no, es todos los días, todos los días. Y si nosotros, servidores, los que están acá, si ustedes si ustedes en sus grupos de oración han identificado que faltan carismas, si ustedes, servidores diocesanos, tanto juveniles como adultos, como el hermano Tirso allá atrás, si han identificado que en su grupo de oración, en sus diócesis, en sus zonas, en sus regiones, faltan carismas, que faltan intercesores, que faltan predicadores, que faltan músicos, por decir algunos, entonces tenemos que entrar en una mayor intimidad con Dios. Tenemos que entrar en una mayor intimidad con la persona del Espíritu Santo, conocerlo mejor, encontrarnos con Él todos los días. Porque como aquí yo veo que una gran parte son hermanos antiguos,
¿ya? O gente crecida, como le gusta decir a mi hermano Jaime Silva. Entonces, yo les voy a decir algo. El grupo de oración no es suficiente. No es suficiente. Claro, es necesario, que es distinto, ¿cierto? ¿Se acuerdan los que dieron PSU? No sé si en la PAES, muchas gracias. No sé si en la PAES preguntan esto, pero en la prueba de matemáticas había una parte donde hay algunas preguntas que tienen alternativas y números y dice condición necesaria, condición suficiente, ambas dos, una sin la otra o ninguna de las anteriores. ¿Se acuerdan? Claro. Entonces, el grupo de oración es una condición necesaria ya para nuestra vida espiritual, para nuestro servicio, obviamente, pero no es una condición suficiente. No lo es. No lo es. Buenos días, Espíritu Santo les tiene que resonar a ustedes como la necesidad de tener una relación cotidiana con Él. De todos los días acordarme de Él. Si yo despierto, porque cada día es un regalo, debo darle gracias a Dios. ¿Y por qué no comenzar el día con un buenos días, Espíritu Santo? Si Él está con nosotros siempre, estamos marcados con Él. Quizás nosotros vivimos solos, incluso. Quizás por ahí hay alguno que vive lejos de su familia, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo igual está con usted. Igual está contigo. ¿Por qué no saludarlo entonces? ¿Por qué no comunicarme con Él? ¿Por qué no empezar a tener una relación más madura, más cotidiana con Él? ¿Por qué no? Si lo podemos hacer, Él está dispuesto, siempre listo a que nosotros podamos abrirle el corazón para que Él obre. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a derribar otro mito, todos juntos. ¿El Espíritu Santo es un poder? Les pregunto a ustedes. ¿No? Muy bien. El Espíritu Santo no es un poder, más aún es la fuente de todo poder. Es la fuente de todo poder. No es un poder, es la fuente de todo poder. Es quien a nosotros nos capacita, ¿cierto? Porque si usted tiene una gran unción para la música, una gran unción para predicar, si usted piensa, ¿cierto?, que está llamado a tal o cual carisma, ¿cierto?, no es porque a usted se le ocurrió, no es porque usted vio al hermano y le gustó la prédica, le gustó cómo cantaba, no, es porque el Espíritu Santo, como fuente de todo poder, sopla en ti y te brinda esa misión particular, te la brinda, te envía, te direcciona en un cierto destino, ¿cierto? Porque sabemos que cada parte del cuerpo tiene una función, ¿cierto? Porque la mano, aunque quiera, no puede ser cabeza. El pie, aunque quiera, no puede ser mano. Cada miembro del cuerpo tiene una función especial. Y nosotros somos miembros ¿de qué? ¿De cuál cuerpo somos miembros? Del cuerpo de Cristo. Algunos fuimos inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto?, para hacer manos. Algunos para hacer pies. Algunos para hacer cabeza. ¿Bien? ¿Dónde está el problema? Cuando entramos en conflicto dentro del cuerpo y las queremos todas. Queremos ser manos, pies y cabeza y cada parte, siendo que hemos sido enviados para una función en particular, ¿cierto? Para un carisma en particular. Es cierto que todos podemos de alguna forma ejercer diferentes funciones según la necesidad que existe. Bien, porque el carisma surge de una necesidad, a partir de una necesidad de la comunidad, de la diócesis, de la iglesia como todo, ¿cierto? Pero más aún, el carisma no surge si no hay intimidad con Dios. No surge.
Aunque usted piensa que habla bonito, que canta bonito, que toca bonito, que ora bonito, hey, mucho cuidado. Si no hay intimidad con Dios, el carisma no surge. No surge. ¿Y qué va a pasar? Que tu intercesión no va a ser eficaz. Que tú vas a manosear los conceptos. Y a todo le vas a llamar discernimiento. A todo le vas a llamar revelación. A cualquier cosa. Para justificar una idea. Para justificar algo pasajero. No es que yo no discerní. Es que yo no tengo discernimiento. Es que esto me lo reveló el Señor. Yo lo oré. Yo no soy quien para decirle si eso que usted me dice es verdad o mentira. Pero sí le puedo decir que si usted no tiene intimidad con Dios en la vida diaria, en la vida cotidiana, ese carisma no va a surgir. No va a surgir, no va a madurar. Aunque en ciertas ocasiones sí, usted puede venir con una lectura, con una visión, pero eso es porque Dios tiene misericordia. Pero no abusemos. No abusemos de eso, porque estamos nosotros con una responsabilidad grande de cuidar ese carisma que Dios nos brindó. Amén. ¿Y cómo cuidamos y cómo fortalecemos ese carisma? Con la intimidad con Dios. ¿Y la intimidad con Dios cuándo es? ¿Cuándo es? Todos los días, siempre. No solamente cuando estamos aquí. Bien. Entonces, miren, ¿conocemos al Espíritu Santo? Sí. ¿Sí? Bien. Los apóstoles, ¿cierto?, conocieron a Jesús de carne y hueso. Un privilegio que nosotros no tuvimos, ¿cierto? No lo vimos caminar, no lo vimos predicar, no lo vimos hacer milagros, ¿cierto? En esos 3 hermosos años de ministerio, los apóstoles sí compartieron con Él, comieron con Él, lloraron con Él. ¿Pero fue suficiente? ¿Fue suficiente? ¿Quién dijo que sí? ¿Fue suficiente sí o no? No fue suficiente. No fue suficiente. Los apóstoles que estuvieron 3 años con Él, los discípulos, 3 años con Él, que lo vieron, que quizás hasta lo abrazaron, ¿por qué no? ¿Sí? Que lo palparon, no fue suficiente. ¿Se acuerdan qué pasó en la pasión? ¿Qué pasó en Viernes Santo? ¿Qué pasó? Escaparon todos, casi todos. Escaparon casi todos. Les invadió el miedo. No querían correr la misma suerte que Él. Incluso antes, el Jueves Santo. ¿Qué pasó el Jueves Santo? 2 cosas. ¿Sí? Lo negaron, lo negó Pedro. ¿Y qué más pasó? Traicionaron. Lo traicionaron. ¿Cómo entonces esta gente que estuvo con Él, que compartió con Él, que vivió con Él, fue capaz incluso de llegar al extremo de negarlo, de traicionarlo, de abandonarlo, la mayoría de ellos? Entonces, ¿fue suficiente? No fue suficiente. No fue suficiente. Y es por eso que después el Señor, ¿qué hace? Dice que iba a enviar su espíritu. Excelente, Fernando. Les conviene que yo me vaya, dice el Señor, porque después vendrá un nuevo defensor, un paráclito. Y en el día de Pentecostés, ¿cierto?, se cumple esa promesa. Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces, nosotros incluso, habiendo tenido ese privilegio, si es que hubiéramos vivido en esa época, no hubiera sido suficiente caminar con Él, verlo, tocarlo, compartir con Él. Es el Espíritu Santo el que completa la obra. Y eso lo dice el Señor mismo. Bien, porque muchas de las cosas que Jesús predicó, muchos de los signos que Él hizo, no fueron comprendidos ni por los apóstoles, ni mucho menos por los fariseos, ¿cierto?, los escribas y toda la gente que lo seguía solamente por el chismecito, ¿cierto?, solamente por el cahuín. Voy a ver qué hace este compadre Jesús, porque a mí me parece que no es de los trigos muy limpios ¿verdad? Voy a ir a verlo porque yo sé que se va a equivocar. Y en ese error, ahí le vamos a caer encima. Tenían esa actitud algunos. Y ellos también, o sea, más aún.
Muchas veces los que no eran discípulos, los que no eran apóstoles, mucha gente los seguía. ¿Y por qué los seguía? Algunos con esta intención de encontrar un error en su ministerio para acusarlo y condenarlo, y otros también, ay, es que el otro día el Señor Jesús sanó a mi amiga Javiera. Ay, yo quiero conocer a ese que sana, porque yo tengo tal o cual problema, tengo tal o cual enfermedad, quiero entonces que me sane. Hey, despertemos. Incluso el día de hoy hay gente que va a la iglesia solo esperando sanarse de un problema, de una enfermedad. Y yo no quiero que ustedes entiendan esto como que yo los estoy juzgando o yo me estoy riendo de su dolor, para nada, para nada. Pero el Señor no es el garzón. El Señor no es el sirviente que yo le puedo ordenar que haga lo que quiera, lo que yo quiera, cuando yo quiera y de la forma que yo quiera. Y toda esa gente que lo seguía por los milagros solamente, bueno, tampoco fue suficiente. Porque ¿qué pasó? Bueno, en el día de Domingo de Ramos todos lo aclamaban, ¿cierto? Osana en la altura, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? Lo sabemos de memoria. ¿Qué pasó con la misma gente unos días después? Crucifíquenlo, crucifícalo, crucifícalo. Lo escupían, crucifícalo. La misma gente, el mismo pueblo, la misma ciudad, Jerusalén. Entonces, ¿fue suficiente haberlo visto incluso obrando milagros? No fue suficiente. Y para nosotros tampoco lo es. Y es por eso que nosotros estamos llamados a vivir plenamente la experiencia de Pentecostés. Porque si los apóstoles, ¿cierto?, que fundan la iglesia, padres de la iglesia, necesitaron vivir Pentecostés, nosotros no somos mejores que ellos. Lo necesitamos. No podemos caminar pretendiendo que con saberme incluso al revés y al derecho lo que dice aquí es suficiente. Porque déjenme decirles algo, y esto ustedes lo saben, yo sé que ustedes lo saben, pero es una vergüenza que el ateo, incluso el satanista, el satánico, conozca mejor la palabra que ustedes. Es una vergüenza. Pero aún así, ellos, conociendo todo esto, porque el ateo militante, ¿cierto?, toda su vida se basa en demostrar que Dios no existe. Y se conoce esto. Quizás sí lo saca de contexto, lo que ustedes quieran, pero al final igual lo conocen. ¿Y fue suficiente para ellos? Efectivamente no, porque si hubiera sido suficiente no serían ateos, se hubieran convertido. Es necesario encontrarnos con el Espíritu Santo. Es necesario. Y esto también lo dice el Señor. ¿Tienen Biblia por ahí? Bueno, los que no tengan, se comparten. Vamos a ir a la carta a los Corintios. En el capítulo 2, versículos 10. Primera carta a los Corintios, ¿sí? Capítulo 2, versículo solamente el 10 y el 10 más 1. ¿Quién ya lo tiene? ¿Quién dijo yo? Belén, ponte de pie, te voy a brindar el micrófono y compártenos entonces lo que dice ahí, lo que el Señor nos dice. A nosotros, sin embargo, Dios nos lo ha revelado por su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo, hasta lo más profundo de Dios. ¿Quién sabe lo íntimo de cada uno, sino en su interior su propio Espíritu? De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce los secretos de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bien, nada es revelado, nada nos es revelado sin el Espíritu. Nada. Nada. Porque sin el Espíritu
Cualquier conocimiento que tengamos es solo eso, es conocimiento, es cultura, ¿cierto? Pero no es o no alcanza, ¿cierto?, la dimensión correcta. No alcanza a penetrar en tu corazón. Queda como cualquier libro, como cualquier novela, como cualquier cosa que ustedes hayan leído. Es el Espíritu el que revela todo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro interior. Así como Jesús fue el maestro exterior, ¿cierto?, en su ministerio, en sus predicaciones, el Espíritu Santo es el maestro interior, es el gran revelador. Es el gran revelador. Gracias al Espíritu Santo podemos comprender y podemos sumergirnos en la verdad de Dios, en la vida de Dios. Renovación carismática. Pidan el Espíritu Santo. No solamente en el grupo de oración. O yo me voy a preocupar mucho si incluso en el grupo de oración no pedimos una infusión nueva del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con los grupos de oración? No hay carisma. No. Ya, ¿y por qué no hay carisma? Porque no hay invocación al Espíritu Santo. ¿Y por qué no hay invocación al Espíritu Santo? Porque nos vamos más en la alabanza y en otras cosas. Ya, pero antes, lo dijimos, Deja ver el video. no hay intimidad con Dios. No hay intimidad con Dios. Entonces, esto no es solamente responsabilidad de mi querido servidor guía, del servidor cabeza. Sí, obviamente tiene un peso de responsabilidad, pero nosotros, las ovejas, también tenemos la responsabilidad de entrar en intimidad con Dios, de fortalecer la intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que lleguemos al grupo de oración el sábado, el domingo, los que se juntan en la semana, y podamos entonces pedir una nueva efusión del Espíritu Santo. Porque a mí de repente me parece, porque yo he escuchado por ahí, ay, ¿y cuándo es la efusión? Se viene el encuentro nacional. Ay, ¿y cuándo es la efusión? ¿A qué hora? ¿Qué día? Ahí va a estar el Padre, ahí viene el obispo. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a llevar la efusión? Hermanos, por el amor del Señor, ¿por qué esperamos un encuentro nacional para vivir una efusión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque así se nos enseñaron? ¿O porque así se acostumbraron? Porque lo que es fuerza de costumbre es un error colectivo. Si estamos aquí el día de hoy, aunque duela, ¿cierto? Porque de repente duele, ¿cierto?, darnos cuenta que estamos en un error, es para salir de ese error. Ey, la efusión, si tú quieres, puede ser todos los días. No esperes un encuentro, una convivencia, una coinonía, lo que sea, para vivir una efusión. Si estás tan preocupado y con tanta ansiedad y con tanto deseo de que, ay, quiero una efusión, ¿cuándo es la efusión? ¿Cuándo es la efusión? A ver, no esperes a ese día en la noche. Si quieres efusión, toma 2, 3 hermanos, anda a una sala y pídela tú. Pídala a ustedes. ¿O ustedes creen que no son capaces de hacerlo? Ey, si el Espíritu Santo vive dentro de ustedes, está con ustedes, no es necesario que un hermano consagrado, que un hermano sacerdote haga este ejercicio para que haya fusión, para que venga el Espíritu. No es necesario. Es bonito, uno se emociona, hay algunos que lloran. Pero tú, como bautizado, estás facultado completamente para pedir que el Espíritu Santo venga sobre ti, venga sobre los tuyos, venga sobre tu comunidad, sobre tu familia. Tú estás capacitado, porque incluso aquellos que no son de la RCC, de la Renovación Carismática, déjenme decirles que también son carismáticos. Todos los cristianos somos carismáticos. Todos los que hemos recibido el bautismo con la triple fórmula, ¿cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
todos somos carismáticos, todos. Así sean de la renovación, así sean del camino neocatecumenal, así sean del Opus Dei, así sean Schoenstatt, lo que sea, lo que ustedes quieran, todos son carismáticos en cuanto son bautizados. Entonces, ¿nosotros somos especiales? ¿Somos distintos? Al menos en esa dimensión, no. Pero si nosotros no la ponemos en práctica, entonces somos distintos de una forma negativa, ¿cierto? Porque no ejercemos esa facultad, no ejercemos ese regalo, no reclamamos lo que a nosotros nos pertenece, porque nos pertenece. Fuimos sellados en el bautismo. Somos tres cosas, ¿cierto? A ver, los catequistas, los monaguillos, que yo sé que ya hay. ¿Qué somos por el bautismo? A ver, para que todos escuchen. Sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. Tenemos un sacerdocio por el bautismo, que no es el sacerdocio ministerial, ¿cierto?, del Padre Jesús, pero sí lo tenemos, o sea, sí podemos pedir que venga el Espíritu Santo. Sí podemos. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Muy probablemente porque nuestra intimidad con Dios es muy poca, o quizás nula. Bien, intimidad con Dios. Pero bueno, esto no es una obviedad y no siempre ha sido una obviedad, incluso en la historia de la Iglesia, bien, de la Iglesia Católica. La Iglesia avanza y ha avanzado desde los primeros tiempos, primero en la comprensión de Dios. Y aquí, si se me escandalizan, bueno, ¿ustedes creen que la Iglesia en sus 2000 años de historia siempre ha postulado lo mismo y siempre se ha puesto de acuerdo en una única creencia? O sea que esto siempre ha sido así, siempre se ha postulado así, siempre se ha predicado así desde los primeros tiempos. Qué bueno que dijeron que no, porque algunos dicen, ay, es que no, hay que volver a la tradición de la iglesia desde los primeros padres en adelante. Ey, los primeros padres de la iglesia pasaban puro peleando, puro discutiendo. Ey, aquí no estaba Pablito, se fue de vuelta a Valparaíso, pero lo que quiero usar para un ejemplo, no está, no importa. Pablo y Santiago, apóstoles, ¿cierto?, se agarraron firme en una discusión que era por la circuncisión. O sea, sin esa pelea y sin ese acuerdo, todos los varones, incluyéndome, tendríamos que seguir practicando la circuncisión del pueblo judío. Y salvo algún caso médico, ustedes no están circuncidados. Y aún así están aquí, y aún así han sido bautizados, y aún así son parte de la iglesia. Hay discusiones, ¿cierto? Han habido discusiones y hasta el día de hoy las hay. La iglesia avanza en la comprensión de Dios, pero también avanza en su autocomprensión. En su autocomprensión, o sea, en qué es la iglesia como tal, en qué consiste, dónde nace. Porque algunos dicen, no, es que Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia. Bueno, si tú profundizas un poco más en eclesiología, te vas a dar cuenta que sí, pero no. Por dar un ejemplo. Pero quiero sembrar esa curiosidad en ustedes para que después vayan y lo investiguen. Pero incluso aquellos discípulos, ¿cierto?, del cuerpo apostólico que conoció al Señor, hasta nuestros días existe esa evolución. Y les quiero hablar de algo que aconteció en el siglo XIX. ¿Bien? Les quiero hablar de la abuela de la renovación carismática. Y no es la hermana de ella. La abuela de la renovación carismática. Bueno, en el siglo XIX vivió una hermana llamada Elena Guerra, que el fray Alberto, bueno, nos encomendó a ella en su predicación. La hermana Elena Guerra, la beata Elena Guerra, vivió a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ella en su caminar vocacional ingresó a la vida religiosa
Y ella, en su vida religiosa, comenzó a tener un interés y un arrojo muy grande por la persona del Espíritu Santo. Y en esa vida religiosa, en esa intimidad con Dios, ella recibió una revelación de que la iglesia tenía que volver al cenáculo, tenía que volver a Pentecostés, tenía que volver al primer Pentecostés, tenía que volver a la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué hizo ella entonces? Al recibir, ¿cierto?, esta revelación del Señor, en su intimidad con Dios, vamos aplicando todas las cosas, ella se comunicó primero con los sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes de su pueblo en Italia, su obispo, y me podrían creer que esos benditos sacerdotes no la pescaron, no la tomaron en cuenta. Dicen, no, esto es una locura, esto no es así, ¿cómo? Si Pentecostés ya fue, ¿cierto? ¿Por qué? No. Y ella tuvo la valentía y la decisión de llegar incluso a un extremo más allá. Ella decidió entonces, como los sacerdotes de su localidad, ¿cierto?, de su diócesis, no la tomaban en cuenta, dijo, bueno, entonces le voy a escribir al Papa León XIII, que era el Papa de esa época. Y todos le decían, pero ¿cómo, Elena? ¿Cómo? Ya córtala con tu tontera del Espíritu Santo. Nadie te va a tomar en cuenta. Si aquí el obispo no te tomó en cuenta, ¿por qué el Papa te va a tomar en cuenta a ti? Tú que eres una hermana, una simple hermana, que no eres la superiora, que eres una simple hermana, ¿quién te va a tomar en cuenta? Pero ella, incluso su familia, se lo decía. Pero ella dijo, no importa, yo estoy convencida de esto, lo he recibido y necesito comunicar esto. Y ella le escribió alrededor de 13, 14 cartas al Papa León XIII. Y el Papa le respondió. El Papa le respondió, siendo que ninguno de los sacerdotes cercanos le había respondido ni tomado en cuenta. El Papa le respondió. Pero no les voy a leer la primera carta completa. En un principio sí lo quería hacer, pero quiero que nos concentremos en algo. Esta carta, que fue escrita a finales del siglo XIX, principios del XX, decía cosas como la siguiente: Santo Padre, el mundo es perverso y cada vez está peor. ¿Hace cuántos años fue esto? El mundo ya era perverso. Y nosotros en la iglesia creamos un sinfín de devociones a diferentes santos y no somos capaces de tener una devoción mayor por el arquitecto de la santidad. ¿Y quién es el arquitecto de la santidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y hoy día eso es diferente. ¿Cuántas devociones tenemos en la iglesia? ¿Cuántos hermanos y hermanas son devotos de San Benito, de San Expedito, y andan con las chapitas, con un millón de chapitas que parecen los otakus de los santos? Y son devotos de la chorrera de los santos. Un montón de santos, santos por aquí, santos por allá, patrono de no sé qué cosa, patrono de los mineros, pero yo nunca he tomado una pala, pero el patrono de los mineros. Y no, es que la fiesta de San Lorenzo, no, es que hay que ir a la fiesta de San Lorenzo, es que ¿cómo no voy a ir? Hoy, 2024, lo mismo sucedía cuando Elena escribió esas cartas. Porque no es que la devoción a los santos sea un error. El error es darle mayor importancia que el mismísimo arquitecto de la santidad. Y el arquitecto de la santidad, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es santificar. Santificar. Sin el Espíritu Santo no hay santos. Pero no lo tomaban en cuenta. Y a veces la iglesia hoy en día incluso no la toma en cuenta. No le da importancia. Y bueno, en el día de Pentecostés del año 1900, a raíz de la respuesta que le dio el Papa León XIII a Elena Guerra, a la hermana, en ese entonces hermana Elena Guerra, fue: bien, encuentro mucha razón en lo que tú dices, entonces vamos a consagrar el siglo XX al Espíritu Santo. Ojo, 1900.
principios del siglo XX. Vamos a consagrar el siglo XX a la persona del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hicieron? Crearon la novena de Pentecostés. Se estableció la novena de Pentecostés. ¿La conocen? En sus comunidades, en sus parroquias, capillas, la hacen. De ahí viene. Pero no solamente eso, más aún. El Papa León XIII, el día de Pentecostés del año 1900, creó y rezó un himno que está aquí. Veni Creator Spiritus. Vení, Creator Spiritus. O en español, ven Espíritu Creador. Y visita el corazón de tus fieles. En ti todas las cosas serán renovadas, ¿cierto? Haciendo un resumen del himno. Lo pueden buscar si ustedes sienten curiosidad, que espero que así sea, lo busquen. Y tarea para la casa, tarea para los grupos de oración. Primer grupo de oración que ustedes tengan a la vuelta del Ejes, van a rezar el himno de Pentecostés. Todos. ¿Bien? Todos. Vení, Creador Espíritus. A ver, ¿pero qué pasó? ¿Esto tuvo resultado o no tuvo resultado? Inmediato, en la Iglesia Católica. ¿Tuvo? ¿Sí o no? No. Porque si no, la renovación carismática no tendría la edad que tiene, ¿cierto? Tendría el doble. Tendría más de 100 años. Pero tenemos 56. O vamos a cumplir ahora este año. Ahora el 17. Claro. Pero bueno, la edad que tenga. Tendríamos el doble de la edad. Porque esto no tuvo un efecto inmediato en la Iglesia Católica. Ah, pero aquí viene algo que yo no sé si les va a gustar a todos, yo no sé, pero es mi deber decírselos. Tuvo un efecto de rebote en los no católicos. Un efecto casi inmediato. ¿Qué pasó? Que después de ese día de Pentecostés del año 1900, donde el Papa León XIII rezó el Veni Creator Spiritus, al otro lado del Atlántico, también en Estados Unidos, se vivió lo que se conoce allá como el revival. Y uno de los hitos fundacionales de la iglesia pentecostal, del pentecostalismo protestante, específicamente en California. Esto sucedió en California y hay diferentes libros que hablan de esto. Específicamente en la vida y en el ministerio de un predicador afroamericano, ¿bien? Un predicador que tenía una iglesia en un garage, en un barrio muy pobre, donde abundaba la miseria, donde abundaba la drogadicción y un sinfín de problemas, ¿cierto? Y este predicador afroamericano, el hermano William, comprendió e inauguró la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia pentecostal, en la iglesia protestante, en el pentecostalismo protestante. Eso sucedió el año 1906. Esto sucedió el año 1900. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo no reconoce fronteras denominacionales. No las reconoce. Si bien es cierto, esta oración se hizo en el seno de la Iglesia Católica, tuvo un efecto rebote en la vereda del frente, en los protestantes, que comenzaron a vivir y a expandir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo en Estados Unidos, en el año 1906. Entonces el Espíritu Santo no reconoce fronteras denominacionales. Y yo sé que cuando uno recién se convierte, ¿cierto? Sobre todo los que tienen una conversión a partir de un hecho traumático, a partir de una enfermedad, a partir incluso de una cárcel. Mucha gente se convierte en la cárcel, ¿cierto? Se fanatizan y empiezan a hacer un pésimo uso de la apologética. Y se fanatizan por la apologética y empiezan a pelear con los protestantes. No, es que yo le voy a ganar a los protestantes la discusión. Es que ¿cómo es posible? No. Es que ellos no reconocen la Eucaristía, ellos no reconocen la virginidad de nuestra Madre María. No, ¿cómo es posible? Y entramos en esa dinámica contra ellos. Es que ¿cómo vamos a cantar canciones evangélicas en los encuentros?
Hagan el ejercicio de investigar y ver cuántas de las alabanzas que nosotros hacemos en los grupos de oración tienen un origen 100% católico. Y se van a llevar una sorpresa gigante. Gigante. Muy pocas. La mayoría tienen el origen en el pentecostalismo protestante. Son las mismas canciones, las mismas. Si un día ustedes van por X razón o motivo a una iglesia pentecostal, van a escuchar el 90% de las alabanzas, las mismas que escuchan en el grupo de oración, las mismas que han escuchado aquí, ¿sí? Porque el Espíritu Santo también obró en ellos y obró antes. El Espíritu Santo no reconoce esa frontera que nosotros con mucho fanatismo y con mucho egoísmo trazamos. No vamos a cantar canciones evangélicas, no, apoyemos el producto de la Iglesia Católica. Mi hermano, hola. No, hermanos. La canción con la que comenzamos el tema es del hermano Marcos Barrientos, un pastor protestante. Y no tiene ningún problema teológico con lo que nosotros creemos, nada, ¿no? Efectivamente sí, pueden haber algunas canciones que sí. Y ahí es donde entra el discernimiento y la formación. Pero no nos pongamos en esa actitud separatista. Porque el deseo de Cristo es, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Es una de las oraciones que los evangelios hacen Jesús. Vean cuántas oraciones directas de la boca de Jesús hay en los evangelios. No son muchas, pero una de ellas es esa. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. El deseo de Cristo es la unidad de los cristianos, no la separación. Y varios papas, Juan XXIII, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, han dicho y han postulado que nosotros, la renovación carismática, somos el instrumento que Dios se inventó para la unidad de los cristianos. Para la unidad. No para ponernos a pelear en Facebook, ¿cierto? Porque en Facebook, eso es una cloaca, ¿cierto? Es peor que un baño mal aseado, mal limpiado, es lo peor. Y peleamos con los hermanos protestantes. Y enganchamos en discusiones estériles. Estériles porque no tienen ningún fruto. No hay ningún fruto en que yo me pelee con el protestante, ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Y saben por qué? Principalmente porque ellos tienen mucho más claro la película que tú. Mucho más. Mucho más. Son mucho más formados, mucho más convencidos. Se saben el libreto al revés y al derecho y no hay fisuras en su discurso, no hay. Es muy complicado. Pero por eso mismo el Señor, que es sabio, se inventó la renovación carismática para que sea el instrumento para la unidad de los cristianos. Amén. Así que mucho ojo con los que recién convertidos o con poquitos años acá quieran ser apologetas, ¿cierto? Y se fanaticen por la apologética y hagan un mal uso de algo que es muy hermoso, ¿cierto? La apologética, que es la defensa de la fe. Pero no es defender la fe para irme en una discusión estéril con un hermano protestante, por favor. Más aún, si nos vamos al origen entonces ya oficial de nosotros, de la renovación carismática, 67 años después de esta oración. 67 años después, o sea, había una historia de pentecostalismo protestante de casi 70 años ya. En el fin de semana de Duquesne, en la Universidad de Duquesne, también en Estados Unidos, donde un grupo de jóvenes universitarios quería vivir la experiencia de Pentecostés. Y también hubo la oración de un papa, del Papa Juan XXIII, el santo y bueno Papa Juan XXIII, que al ser elegido papa, lo primero que hace es abrir la ventana para que entre el viento nuevo, y llamó para orar por un nuevo Pentecostés. Nuevamente, el Papa León XIII, en una época mucho más tradicional, antes del Concilio Vaticano II, que a algunos les aterra, ¿cierto?, ya tuvo esa intención, y el Papa Juan XXIII la actualiza. Y como respuesta de esa oración, también en Estados Unidos, tierra bendita parece, para el pentecostalismo, sucede el fin de semana de Duquesne y se derrama el Espíritu Santo y surgen dones y carismas, y esta experiencia se expande por todo el país y por todo el mundo hasta que nosotros estamos acá.
¿Saben ustedes cuáles fueron las principales fuentes de formación para los primeros grupos de oración carismática? ¿Saben? El libro La Cruz y el Puñal. Ya, el libro La Cruz y el Puñal es uno de ellos. ¿Y quién escribió el libro La Cruz y el Puñal? Era un protestante, no vamos a salir. David Wilkerson. Y David Wilkerson también fue un pastor protestante pentecostal que expandió la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en los barrios pobres de Nueva York. La Cruz y el Puñal, peleas entre pandillas, ¿cierto? Drogadicción. Y él tiene otro libro también que se llama Corre, Nicky, Corre. Yo conozco sobre todo a las amigas de la MACA, ¿cierto? Que tienen más años de la renovación, que en ese tiempo se leían estos libros, se compartían. ¿Habían escuchado esos libros alguna vez? ¿Los más nuevos? Jamás, ¿cierto? Se dejó de compartir. Pero los primeros grupos de oración tenían como fuente de inspiración y de formación estos libros, y también de otro pastor, también llamado David, o David, para los exigentes, ¿cierto? David Duplessis, que en Estados Unidos y en todo el mundo fue conocido como Mr. Pentecostés. ¿Sabían ustedes que Mr. Pentecostés fue invitado por el Papa Juan XXIII al Concilio Vaticano II? Porque el Concilio Vaticano II fue ecuménico. Y el Papa tuvo esa visión tan clara de que no podía hacer oídos sordos a lo que nuestros hermanos separados habían adoptado para sí. Porque esta oración del Papa León XIII, el Veni Creator Spiritus, rebotó de la Iglesia Católica y fue a caer a la Iglesia Protestante. Y surgió el pentecostalismo protestante. Y casi 70 años después, recién 70 años después, una vida completa en la Iglesia Católica, empezamos a adquirir la dimensión de esto. La dimensión de Pentecostés. Que Pentecostés, ¿cuándo comienza Pentecostés? ¿Dónde? ¿En qué momento? Ya, pero no tan específico. A ver, ¿quién piensa que partió exclusivamente en el Nuevo Testamento? Que es una experiencia exclusiva del Nuevo Testamento. ¿Quién piensa eso? No. ¿Nadie? Qué bien, gracias Señor, qué gente más formada, qué gente más crecida, por Dios, qué bien. Pentecostés, la fiesta de Pentecostés se celebraba desde los tiempos del Primer Testamento. Sí. Desde el Antiguo Testamento. Que al principio no era una fiesta de índole 100% religiosa, sino que era una fiesta agrícola, una fiesta de cosecha, una fiesta que se llamaba de los primeros frutos o de las primicias. Y que semanas después se celebraba la fiesta de las semanas, y que luego se convirtió en la fiesta de Pentecostés, en el Primer Testamento. En el Primer Testamento. Pero ¿por qué resalto esta experiencia que está en el libro del Éxodo, capítulo 23, en el Levítico, capítulo 23, ¿cierto? Y también en el libro de Tobías, en el capítulo 2. ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque los apóstoles en el cenáculo, ¿cierto?, en el aposento alto, estaban reunidos en el día de Pentecostés que ya existía, que ya estaba establecido. Y esta fiesta de los primeros frutos era cosechar y reunir lo mejor de la cosecha para ofrecerlo, lo mejor, mis primeros frutos, no lo que iba quedando tirado en el piso, no, lo mejor para ofrecerlo. Y no es casualidad que el día de nuestro Pentecostés del Nuevo Testamento haya sido el mismo día del Pentecostés del Antiguo Testamento, porque podría haber sido cualquier día. ¿Saben por qué no es casualidad? Porque viene a actualizar esa fiesta. Y en nuestro grupo de oración, equipos de servicio, escuchen esto. Servidores, escuchen esto. Nuestro grupo de oración tienen que ser nuestras fiestas de los primeros frutos. Llevar lo mejor al grupo de oración. Preparar el grupo de oración. Discernir en la semana. Que el ministerio de música se reúna, que ensaye, que discierna, que ore. Porque si nosotros somos mediocres y no preparamos y confiamos en que Dios nos va a soplar todo y que Dios nos va a inspirar, porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso, que sí lo es, vamos a caer en la decadencia que ya estamos. La fiesta de los primeros frutos, el origen de la fiesta de Pentecostés, es para entregar lo mejor. Lo mejor. Yo me voy a preparar, yo como servidor voy a preparar el encuentro del fin de semana, voy a orar, voy a estar en intimidad con Dios para que ese día de Pentecostés, que son todos los grupos de oración,
todos los días del grupo de oración sea lo mejor. Lo mejor y lo más bueno, como dicen en Valparaíso. Y hay un relato de Pentecostés del Primer Testamento que me gustaría compartirles y se los voy a compartir yo. Bien, está, como les decía, en el libro de Tobías, en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Y quizás muchos de ustedes nunca escucharon esta narración. Contexto: Tobías y su familia venían llegando del exilio, del sufrimiento, de la cárcel, de la privación. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: durante el reinado de Asarjadón, regresé a mi casa y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. En nuestra fiesta de Pentecostés, Primer Testamento, nuestra fiesta de las semanas, me prepararon una buena comida y me dispuse a comer. Me prepararon una buena comida y me dispuse a comer. Cuando estaba sentado a la mesa, llena de manjares, dije a mi hijo Tobías: hijo mío, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive a algún pobre que se acuerde de todo corazón del Señor y tráelo para que comparta mi comida. Yo esperaré hasta que vuelvas. Palabra de Dios. ¿Qué les dice este texto? ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? ¿Para quién es la fiesta de Pentecostés? ¿Solo para un núcleo cerrado, una familia? ¿Sí o no? ¿Para quién es? Especialmente para quién es. ¿Por qué hace? Porque podría haberle mandado a buscar un rico, al vecino, al mejor amigo. ¿No? ¿A quién mandó a llamar a Tobías? Le dijo: hijo mío Tobías, anda a buscar ¿a quién? ¿A quién? A un pobre, a un miserable. O sea, si nosotros sabemos y conocemos que en nuestro entorno hay gente, no solamente en una pobreza material, sino en una pobreza espiritual, que está sufriendo y que está alejado de lo bueno que nosotros llamamos, ¿cierto? Y que está en malos pasos, ¿nosotros lo invitamos a la comunidad? ¿O no lo invitamos porque consideramos que va a ser problemático, que huele mal, que está pasado a marihuana, a copete, a lo que sea? No, que no venga el hermano tal, porque siempre anda pasado a ala, siempre anda pasado a copete, ese hermano no se baña, ese hermano es alcohólico, es marihuanero, es drogadicto. ¿Han tenido esa discusión en comunidad? Bien, ¿qué dice este mensaje en el libro de Tobías? Vayan y busquen al miserable, vayan y busquen al pobre, vayan y busquen al que tiene problemas, al que está sucio, al que tiene adicciones, al que tiene problemas. No dice vayan y busquen al más bueno, al amigo, a quien a ustedes le hace el bien, no. Vayan y busquen al pobre, al miserable. Pentecostés es una fiesta para entregar lo mejor, ¿cierto? Para disponer un banquete lleno de manjares, lo mejor de lo mejor, y especialmente para los miserables. O como dice mi hermano Pacho Bermeo, los postergados. Los postergados. Entonces nuestros grupos de oración, nuestros cenáculos de Pentecostés, no pueden ser la reunión de los santitos, de los buenitos, de los limpiecitos, de los que se bañan siempre, de los que llegan afeitaditos, perfumaditos y que no tienen ningún vicio. Ay, es que eso es del mundo. No queremos gente del mundo acá. No, es que Él nos contamina. No, es que Él trae el pecado. Bueno, por eso mismo invítenlo. Por eso mismo invítenlo. No pueden dejarlo fuera. De hecho, tiene que ser de entre ustedes los más importantes. Los más importantes. ¿Bien? ¿Amén? Bien, no me quiero alargar mucho más, pero ahí comprendemos en el libro de Tobías que Pentecostés es una fiesta
de dignidad, de devolver la dignidad a la gente, a las personas. Una fiesta donde todos pueden ser libres, donde todos pueden ser sanos, donde pueden experimentar un regalo, un banquete, ¿cierto? No es una fiesta de élite, no es una fiesta de nosotros que somos tan buenos, ¿cierto? La comunidad no es para los buenos, la iglesia no es para los buenos, es para los que necesitan, no para los justos. Y el relato que más conocemos, ¿cierto? Hechos 2, fueron llenos del Espíritu Santo. Y que en todos los seminarios de vida volvemos a ese relato de Hechos capítulo 2. Yo me quiero detener cuando dice que quedaron llenos del Espíritu Santo. Llenos. ¿Y qué quiere decir quedar lleno del Espíritu Santo? La palabra en griego, en el texto, para llenos del Espíritu Santo es epletesan. No sé si lo pronuncié bien, pero no importa. Ustedes después lo buscan. Epletesan. ¿Saben lo que quiere decir epletesan? ¿O a qué les suena parecido? ¿A qué palabra les suena? Epletesan. No es homóplato. ¿Ah? ¿Qué? No, de hecho no, porque Éfata es otro idioma. No. Pletesan. No. Ya, para no seguir alargando esta discusión, pletesan es llenados a plenitud. Plenitud. Ellos quedaron plenos, o sea, no cabe nada más adentro, nada. Está lleno a máxima capacidad, no cabe nada más. Fueron llenos del Espíritu Santo a plenitud. A plenitud. Igual que un gato que no aguanta ver el plato a la mitad. El gato no come el plato que come hasta la mitad, lo quiere lleno. Así mismo tenemos que ser nosotros. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos a plenitud, no a la mitad, no 3/4, a plenitud, Epletesan, llenos del Espíritu Santo. Y esta es la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, el epletesan. Porque bautismo, también del griego, es sumergirse y también llenarse. Algo que está sumergido, sobre todo los que ayer en la playa, las olas los botó y pensaban que nunca iban a salir, entró agua por la nariz, por la boca, por los oídos. Están llenos. Sumergirse, bautismo en el Espíritu Santo. O sea, es una experiencia integral. No es una ducha del Espíritu Santo, es sumergirse. No es un manguerazo del Espíritu Santo, no es una bomba de agua del Espíritu Santo, no es un rociador, un perfume del Espíritu Santo. Es quedar llenos. La experiencia integral que toca toda tu vida, todo tu ser. Y el bautismo en el Espíritu Santo no es un sacramento más, ¿ya? Creo que es necesario aclararlo, porque a veces cuando uno habla del bautismo en el Espíritu Santo con hermanos que no están tan formados, ¿cierto? Piensan, chuta, ¿hay un octavo sacramento entonces? No, el bautismo en el Espíritu Santo no es un sacramento, pero es una experiencia que actualiza las gracias recibidas en nuestros sacramentos, en todos, no solamente en el bautismo, ¿cierto? Si eres hombre, cualquiera de los 7, si eres mujer, cualquiera de los 6. Y esto no puede ser machista, pero sabemos que el orden sacerdotal es solamente para los hombres. Pero todos los sacramentos, ¿cierto? Actualización de las gracias recibidas, porque en todos los sacramentos está presente el Espíritu Santo, en todos, de una u otra forma, pero en todos. Y a veces pensamos, no, es que solo en el bautismo y la confirmación. No. Hemos vivido ya 2 misas. ¿Y qué pasa en la consagración? ¿Qué dice el sacerdote? Te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De nuevo, efusión de Espíritu. Misa, Eucaristía, vida sacramental. ¿Quieren efusión? Bueno, hay otra fuente. En todos los sacramentos está, en la vida sacramental está la efusión del Espíritu Santo. En todo. Bueno,
Toda esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo la pueden encontrar de forma más exhaustiva, de forma más completa, de forma más profunda en los documentos de Mallinas, específicamente en el primer documento de Mallinas del cardenal Suenens, ¿ya? Que sirvió como la primera constitución dogmática de la renovación carismática. Googleen, ustedes tienen todo el conocimiento del mundo en la palma de la mano. No esperen entonces que venga un predicador, que venga un hermano de Colombia, de Brasil, a explicarle lo que es el documento de Mallinas. Léanlo, es cortísimo. Sobre todo el primero, son 5 páginas. De hecho, quizá en algunos formatos lo pueden encontrar hasta más corto. Documento de Mallinas, específicamente el primero, ya, del cardenal Suenens, bautismo en el Espíritu Santo. Y ya para ir finalizando, hermanos, algunas reflexiones. Hay tentaciones en este caminar, y una tentación muy común es encasillar al Espíritu Santo, encerrarlo. O sea que yo a conveniencia, por ejemplo, voy a decir que cualquier cosa es discernimiento, que cualquier cosa es revelación. Yo encasillo al Espíritu Santo y me lo llevo para la casa. Y el Espíritu Santo va a actuar solamente donde yo quiero, cuando yo quiero y de la forma que yo quiero. Eso es un terrible error. Un terrible error, porque recordemos que nosotros somos corriente de gracia. ¿Y cómo es una corriente? Fluye. Fluye. Yo no me puedo apoderar de la corriente, no puedo, porque fluye. Me supera, fluye. No es un estanque de gracia, no es un vaso de gracia, no es un termo de gracia, ni siquiera un bidón de gracia. ¿Qué es? Una corriente de gracia. No podemos encasillarlo y no podemos, ojo, hoy día que hace calor, no podemos convertir el viento huracanado del Espíritu Santo en aire acondicionado. En aire acondicionado. ¿Y cuándo lo convertimos en aire acondicionado? Nuevamente, cuando nos queremos llevar el Espíritu Santo para la casa y que va a obrar solamente cuando yo digo, donde yo digo y como yo digo. Servidores, intercesores sobre todo, mucho ojo, mucho ojo. Ustedes no son dueños de la gracia del Espíritu, no lo son. Pueden ser ministradores, sí, pueden ser canal, sí, pero nunca dueños, porque es un viento huracanado. Y cuando ustedes manipulan a conveniencia lo que el Espíritu Santo sopla, no es un viento, sino que es aire acondicionado. Hay que pensarlo. El Espíritu Santo no es un empleado, no va a hacer lo que yo quiera que haga. No. El Espíritu Santo, cuando nosotros oramos al Espíritu Santo, tenemos que hacerlo, ojo, conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces dicen, es que yo decreto, es que porque yo lo digo, sí, el Espíritu Santo lo va a hacer el día de hoy, en este lugar. O sea, damos criterios de temporalidad, criterios de espacio, ¿cierto? Oigan, pero qué patudos somos, qué patudos. Oremos conforme a voluntad. Señor, si es tu voluntad, entonces sopla tu Espíritu Santo para que seamos sanos. Pero no le digamos, ahora, en esta hora, en este lugar, porque yo lo digo, porque yo decreto. Oremos conforme a la voluntad de Dios. Y como dice el Papa Francisco en su primer discurso de renovación carismática, no intenten controlar a Dios. No intenten controlar a Dios. No lo van a lograr. Podemos manipular todo lo que queremos, todo lo que queramos, pero no va a resultar. Porque el Espíritu Santo es un viento huracanado, no es aire acondicionado.